¿Qué pasaría si un grupo de estudiantes universitarios intentara construir un cerebro artificial capaz de jugar y ganar al famoso concurso televisivo Jeopardy en un solo semestre, compitiendo además contra la sombra de gigantes tecnológicos? Pues que es una premisa que suena casi a película de ciencia ficción, o bueno, al menos a una misión académica con altísimas probabilidades de acabar en un colapso absoluto justo antes de la fecha de entrega. Totalmente. Parece mentira, pero en el año 2014, un equipo de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte lo intentó de verdad. Y hoy, en nuestro análisis a fondo, vamos a diseccionar sus notas de ingeniería, un artículo técnico que es fascinante sobre la creación de Watson Sim. Sí, que como sugiere el propio nombre, es un motor de búsqueda y respuesta de código abierto inspirado obviamente en el monumental proyecto Watson de IBM. Ya sabes, aquel que hizo historia destrozando a los campeones humanos en la televisión. Exacto. El objetivo de hoy, para quienes nos escuchan, es desgranar cómo se construye realmente una inteligencia artificial de este tipo, desde cero. O sea, con los bolsillos vacíos, recursos limitadísimos y el reloj en contra. Y fíjate que lo que hace que este documento sea una joya absoluta no es la teoría que presenta, es la cruda realidad de la ingeniería bajo presión. Vamos a explorar la fontanería real de la IA. Desde la titánica recolección inicial de datos, pasando por los atascos técnicos, hasta llegar al análisis matemático más complejo. A ver, tengo que poner las cartas sobre la mesa desde ya. Al leer las decisiones de arquitectura que tomó este equipo, yo veo muchísimas grietas. Veo atajos, veo parches de programación y decisiones que francamente parecen tomadas a la desesperada para salvar el final del semestre. Así que voy a ser bastante crítica con cómo ensamblaron este puzzle. Bueno, el escepticismo es totalmente bienvenido. Pero a medida que analicemos esos supuestos parches, yo estoy convencido de que veremos un panorama distinto. Si entendemos las limitaciones de hardware y de tiempo que tenían, descubriremos que hay un valor incalculable en estas soluciones pragmáticas. Es casi supervivencia pura. Lograron hitos técnicos muy serios en un entorno implacable. Pues pongamos esa teoría a prueba empezando por los cimientos, los datos. Todo modelo necesita alimentarse masivamente para saber de qué habla, ¿no? El equipo se dividió en tres frentes: adquisición de fuentes, generación de consultas y aprendizaje automático. Su principal pozo de conocimiento sin conexión fue un volcado completo de la Wikipedia en formato XML. Sí, y también metieron en la ecuación citas de Wikiquotes y las obras completas de Shakespeare. Cierto, cierto. Y me llamó muchísimo la atención que crearan deliberadamente dos versiones de la Wikipedia, el corpus completo y luego un corpus muy reducido. Claro, es que esa decisión del corpus reducido es brillante, porque habla de la verdadera naturaleza del código abierto. No estaban programando en superordenadores de IBM, diseñaban un sistema para que cualquier desarrollador pudiera descargarlo. Para que funcionara en casa de cualquiera. Eso es, al crear una versión podada de la Wikipedia, permitían que ordenadores portátiles de la época que tenían muy poca memoria y potencia pudieran ejecutar el sistema sin fundir sus placas base. Democratizaba muchísimo el acceso al experimento. A ver, comprendo la intención, pero la ejecución de la recolección de datos pronto chocó contra un muro de ladrillo, burocrático. Esto pasó cuando intentaron salir a Internet. Decidieron complementar su base de datos usando motores de búsqueda en línea, concretamente Google y Bing. Y claro, descubrieron que las APIs comerciales no son ONGs para estudiantes universitarios. Ya, el choque con el mundo real. Sistema de aprendizaje automático que necesita ingerir miles y miles de pasajes, 100 búsquedas al día es como intentar llenar una piscina olímpica con un cuentagotas. Es una pesadilla logística de manual. Ese es el clásico embudo donde la investigación académica choca frontalmente con los modelos de negocio corporativos. Un algoritmo de IA es tan bueno como los datos con los que puede iterar. Intentaron sortearlo de forma manual al principio, pidiendo a cada miembro del equipo que gastara su cuota de 100 búsquedas diarias desde sus casas. ¡Qué locura! Sí, pero es que las consultas que el sistema necesitaba probar cambiaban casi a diario. Era insostenible. Así que tuvieron que pivotar hacia Bing, que ofrecía una API gratuita de 5.000 consultas al mes. Que tampoco es que sea una cifra mareante, la verdad. No en absoluto, pero les dio el margen exacto para realizar un par de mediciones de rendimiento exhaustivas durante el semestre, sin tener que coordinarse manualmente cada tarde por WhatsApp o por correo. Vale, pero la escasez de datos no fue su mayor problema, sino la limpieza de los mismos. Volvamos a su fuente principal, la Wikipedia.
En un intento de hacer el sistema más inteligente, decidieron que iban a absorber todas las redirecciones de la Wikipedia y tratarlas como sinónimos exactos. Ay, sí, esa decisión tiene telita. Es de traca. En papel suena a que estás ampliando el vocabulario del sistema, pero en la práctica fue un desastre. La recuperación binaria del sistema subió un 6%, pero el rango recíproco medio, la métrica que mide la calidad y posición de las respuestas correctas, se desplomó un 30%. La salvajada. Es que la precisión general del sistema cayó de un ya modesto 12% a un catastrófico 6%. ¿Cómo es posible que inyectar más conocimiento destruya por completo la capacidad de acertar de una máquina? Bueno, es que es una de las lecciones más duras en la ciencia de datos, la diferencia entre la cantidad de información y la calidad de la señal. En la recuperación de información llamamos a esto introducir ruido. A ver, al leer eso me vino a la cabeza la imagen de un sistema de navegación GPS completamente roto. Imagina que vas conduciendo y le pides al GPS que te lleve a la calle mayor. Vale, te sigo. Un buen GPS te lleva directo. Pero este GPS, al tener toda la información histórica descargada sin ningún filtro de relevancia, empieza a darte 50 nombres antiguos de esa misma calle. Claro, variaciones medievales y cosas así. Exacto. Y para colmo, te muestra otras 20 calles en pueblos a 500 kilómetros de distancia que también se llamaron así en el siglo XVIII. Al final, esa avalancha de sinónimos absurdos bloquea la pantalla, no ves la ruta real y terminas perdido. Es una analogía magistral, de verdad, porque eso es exactamente lo que ocurrió a nivel algorítmico. Al volcar las redirecciones de Wikipedia a lo bruto, sin un filtro semántico que evaluara el contexto, el sistema se inundó de lo que llamamos respuestas candidatas basura. Todo era paja. Exacto. Cuando buscaba una entidad sencilla, de repente se encontraba con 50 variaciones tangenciales u oscuras. El algoritmo de puntuación tuvo que empezar a procesar un volumen inmenso de paja para encontrar la aguja. Los datos no estaban limpios, y ese ruido ahogó por completo la señal correcta, hundiendo la precisión. Y una vez que tenían esta maraña de datos, el siguiente reto era cómo extraer la posible respuesta. Su estrategia consistió en crear 3 canales paralelos, o tuberías, usando expresiones regulares, que básicamente son patrones de búsqueda de texto muy rígidos. Sí, las famosas tuberías. La primera tubería era para datos concretos, factoides. La segunda era para preguntas de rellenar el espacio en blanco. Y la tercera era para citas célebres, que por cierto tuvieron que desconectar y dejar obsoleta porque no supieron encapsular el código y causaba conflictos con el resto del sistema. Lo de la tercera tubería es el ejemplo de manual de la deuda técnica. Cuando programas contra un reloj, a veces una pieza interfiere con otra de formas impredecibles. Y si no hay tiempo material para rediseñar la arquitectura subyacente, la solución de ingeniería más sensata es amputar esa parte para salvar el conjunto. Vale, lo acepto como daño colateral. Pero lo que me cuesta aceptar es el funcionamiento interno de la segunda tubería, la de rellenar los espacios en blanco. Cuando revisé cómo funcionaba a nivel técnico, me pareció un despropósito. Resulta que el código simplemente buscaba los guiones bajos en el texto de la pregunta y extraía literalmente la cadena de texto candidata que encajaba entre esos espacios en los documentos de búsqueda. Sí, una búsqueda de patrones pura y dura. Pero es que no evaluaban el sentido gramatical ni si el pasaje tenía coherencia lógica. Era una pura coincidencia de secuencias de caracteres. Eso no es inteligencia artificial, es un parche, un truco de programación de primer curso para salir del paso. A ver, comprendo tu frustración. Y de hecho, es algo que dividió al propio equipo desarrollador. Hubo discusiones internas muy acaloradas sobre esto. Una facción defendía, tal y como apuntas tú, que la relevancia de un pasaje debía depender de una comprensión real del contenido, y no de una mera coincidencia visual de caracteres. Lógico. Pero aquí entra el factor del pragmatismo extremo. Extraer texto evaluando su semántica requiere un análisis sintáctico profundo, y eso consume muchísimo tiempo de procesamiento por cada frase. Usar expresiones regulares para cortar y pegar la cadena que encaja es computacionalmente baratísimo. En el mundo académico sin reloj, buscas la pureza. En la ingeniería de la vida real, si el sistema no está listo el viernes, el proyecto fracasa. O sea que sacrificaron inteligencia por velocidad pura y dura. Era una cuestión de supervivencia, especialmente cuando analizamos las alternativas que intentaron usar. Por ejemplo, en la primera tubería, intentaron usar un sofisticado motor de búsqueda llamado INDRI.
Cierto, el caso de INDRI es revelador. Se suponía que era el motor avanzado, pero descubrieron que procesar cada consulta de búsqueda con INDRI tardaba una media de 4 segundos. A ver, si tienes que lanzar más de 100.000 consultas masivas para evaluar si tu sistema funciona, a 4 segundos por consulta te pasas semanas esperando a que el ordenador termine. Era inasumible. ¿Por qué un motor tan bueno era tan desesperantemente lento? Pues porque INDRI no busca coincidencias de texto simples, construye redes de inferencia bayesiana. Esto significa que calcula la probabilidad matemática de que un documento entero sea relevante para una consulta, evaluando las interdependencias de las palabras. Generar esos modelos probabilísticos al vuelo para miles de documentos exige un músculo computacional inmenso. 4 segundos es, de hecho, un tiempo razonable para el tipo de matemáticas que estaba haciendo, pero era letal para un ciclo de desarrollo ágil. Y ese cuello de botella les obligó a replantearse cómo puntuaban qué documento era el correcto. Se produjo un duelo técnico fascinante entre los motores de búsqueda que operaban en las sombras. Por un lado, tenían a INRI y sus pesadas redes bayesianas. Por otro lado, integraron Lucene, que operaba con un modelo clásico llamado frecuencia de término, frecuencia inversa de documento. El famoso TF-ID. Eso es. Básicamente esto mide qué tan común es una palabra. Si buscas la frase el ornitorrinco, el sistema sabe que la palabra el aparece en todos los textos y no aporta valor. Pero ornitorrinco es rarísima, así que cualquier texto que la contenga recibe una puntuación altísima. Exactamente. Son dos formas completamente diferentes de leer un texto. Y lo extraordinario de este experimento es que descubrieron que ambos sistemas eran complementarios. Al combinar las puntuaciones rápidas de relevancia de Lucene con el análisis probabilístico de INRI, la recuperación binaria saltó del 13% al 21%. Casi el doble. Sí, demostraron empíricamente que una amalgama de modelos imperfectos supera un modelo único teórico. Todo esto funcionaba bien con sus bases de datos locales. Pero cuando usaban Google o Bing, se encontraron con una caja negra. Esos gigantes no devuelven un informe de puntuación explicando por qué un enlace es el número 1. Solo te dan el ranking final. Claro, protegen su algoritmo. Y para un sistema como WatsonSim, que necesitaba números duros para calcular su nivel de confianza en una respuesta, un simple ranking no sirve de casi nada. Así que el equipo tuvo que inventarse una forma de repuntuar esos resultados externos usando algo llamado enegramas. Esa fue una maniobra de rescate técnico muy ingeniosa, la verdad. Un enegrama es simplemente una secuencia contigua de palabras. Un unigrama es una palabra sola, un bigrama son 2 palabras juntas, un trigrama son 3. Empezaron a comparar los trigramas de las preguntas con los trigramas de los documentos devueltos por Bing. Haciendo coincidir bloques. Eso es. Por supuesto, primero limpiaron el texto, eliminaron preposiciones, conjunciones y extrajeron la raíz de las palabras para que correr y corriendo contaran como lo mismo. Luego sumaron herramientas como OpenNLP y CoreNLP para buscar subárboles de frases completas que coincidieran. Cuanto más larga era la cadena de coincidencia exacta, más peso matemático le daban. Pero aquí es donde mi lado escéptico vuelve a encenderse. Estaban contando cuántas veces un bloque exacto de 3 palabras coincidía entre la pregunta y la página web. ¿Acaso contar bloques de texto demuestra que la máquina está entendiendo algo? Vuelvo a ver fuerza bruta, un cruce de datos a ciegas en lugar de un proceso de razonamiento. A ver, es que tienes razón en que no hay razonamiento. Para ilustrar por qué esto es tan efectivo a pesar de no ser inteligente, imagina que estás resolviendo un inmenso rompecabezas de 5.000 piezas, pero tienes los ojos vendados. ¿Vale? No tienes idea de qué imagen estás construyendo. No sabes qué es el cielo o un árbol. Pero agarras un bloque de 3 piezas, que ya están unidas, lo palpas, y notas que el borde dentado encaja el milímetro en un hueco vacío del tablero. Ajá, entiendo por dónde vas. Pues el algoritmo de enegramas hace exactamente eso. No comprende el significado de la frase, pero estadísticamente si una estructura gramatical de 3 palabras encaja a la perfección en el contexto que rodea la respuesta candidata, la probabilidad matemática de que sea la pieza correcta es abrumadoramente alta. En definitiva, es un triunfo de la estadística sobre la semántica, un encaje de formas puro y duro. Y todo este volumen masivo de piezas, puntuaciones de Lucene, probabilidades de INDRI, coincidencias de enegramas, tenía que ir a parar a algún sitio que tomara la decisión final. Entramos en la arquitectura del cerebro de WatsonSim. De minería de datos y construyeron un componente propio que bautizaron como el investigador.
Un nombre muy apropiado. Sí, su trabajo era ingerir toda esa avalancha de datos caóticos, cientos de variables numéricas de los distintos motores por cada posible respuesta, y tenía que escupir un solo número decimal, un único valor de confianza que le dijera al sistema, esta es la respuesta. Y la forma en que consiguieron estabilizar esa avalancha fue comprimiendo las puntuaciones en 3 métricas básicas por cada respuesta: el valor mínimo, el máximo y la media. Y con ese resumen en mano, probaron diferentes algoritmos de aprendizaje automático para ver cuál juzgaba mejor. El documento detalla cómo los clasificadores Naive Bayes fueron un desastre absoluto. Sí, no funcionaron nada bien. El perceptrón multicapa, que venía por defecto, aguantó el tipo, pero finalmente descubrieron que un modelo estadístico llamado regresión logística barría al resto. ¿Por qué funcionó tan bien uno y fracasó estrepitosamente el otro en esta tarea específica? La clave está en cómo asumen la realidad de estos algoritmos. Un clasificador Naive Bayes se llama ingenuo por una razón. Asume matemáticamente que todas las pistas que recibe son completamente independientes entre sí. Cosa que en el lenguaje no pasa. Claro, en el lenguaje humano y en la búsqueda de texto eso es falso. Si un texto tiene una alta puntuación en Lucene, es muy probable que también tenga buenas coincidencias en enegramas. Las pistas están correlacionadas. Naive Bayes se confunde cuando las pistas se solapan. La regresión logística, por el contrario, es fantástica manejando evidencias entrelazadas. Estudia todas las variables y asigna el peso óptimo a cada una, entendiendo qué pistas suelen ir de la mano, lo que resultó ser el juez perfecto para este batiburrillo de puntuaciones. Pues llegamos al momento de la verdad, las pruebas finales. Pasaron 1000 preguntas reales del concurso Jeopardy por este monstruo ensamblado. El investigador hizo sus regresiones logísticas y los resultados fueron estos. El sistema logró poner la respuesta correcta como su primera opción absoluta el 18,7% de las veces. Un dato muy interesante. Y si miramos todos los resultados que extraía, que solían ser unos 47 candidatos distintos por pregunta, la respuesta correcta estaba escondida ahí dentro casi el 50% de las veces. Pero voy a ser franca. Si en la universidad aciertas un 18% en un examen de respuestas directas, es un suspenso rotundo y probablemente te recomienden cambiar de carrera. Ya. A ver, entiendo perfectamente que la cifra fría parezca un fracaso, pero hay que poner un contexto vital aquí. Un 18,7% de precisión exacta en primera opción es una auténtica proeza. Las preguntas de Jeopardy no son búsquedas simples de Wikipedia. Tienen truco, ¿no? Muchísimo. Están redactadas deliberadamente con juegos de palabras, ironía e indicios indirectos diseñados para confundir a los humanos. Ahora añade el contexto técnico. Estaban manejando decenas de miles de candidatos en bruto, procesando datos desestructurados mediante redes probabilísticas, y lo hicieron estudiantes en menos de 5 meses. Bueno, yo lo sigo viendo bajo. Es que faltan dos datos cruciales en esta defensa. Todo esto corría en infraestructuras con apenas 1,5 GB de memoria RAM. Gigabytes, no terabytes. Hoy en día un simple navegador web con 3 pestañas abiertas consume más memoria que el cerebro de este sistema. Lograr que un modelo de aprendizaje automático ingiera miles de textos, aplique regresiones logísticas y devuelva respuestas correctas casi una de cada 5 veces bajo esas asfixiantes limitaciones de memoria es un triunfo absoluto del ingenio de la ingeniería de software. Vale, me has convencido con el argumento de la memoria. 1,5 gigas es vivir en la edad de piedra tecnológica, lo reconozco. Pero hay un detalle en esa fase de evaluación que me llamó mucho la atención, por lo mundano que resulta. A la hora de calcular el famoso rango recíproco medio, la puntuación general del sistema, excluyeron intencionadamente las preguntas para las cuales el motor de búsqueda no había encontrado la respuesta correcta. Limpiaron los datos de fallos catastróficos. Sí, lo hicieron. A ver, podría parecer manipulación de resultados, pero la razón que dan es sorprendentemente humana. Lo hicieron por la pura supervivencia de la moral del equipo. Como estaban divididos en subgrupos, un equipo se encargaba de buscar los documentos y otro equipo de puntuar y elegir la respuesta. Si el equipo de búsqueda fracasaba y no traía el documento correcto, el equipo de puntuación siempre iba a fallar por muy perfecto que fuera su algoritmo. Ah, claro, estaban vendidos. Exacto. Excluir esos ceros rotundos permitía aislar el rango recíproco medio únicamente para evaluar al equipo de puntuación de evidencias. Era una forma de asegurar que los errores de la fase A
no contaminaran las métricas de la fase B, permitiendo que ambos equipos colaboraran y optimizaran su código sin culparse mutuamente del desastre. Al final, las limitaciones humanas pesan tanto como las del hardware. Precisamente, en la última sección del documento, el equipo elabora una lista de próximos pasos, reconociendo abiertamente dónde se quedaron cortos. Mencionan la necesidad de pasar a una arquitectura estándar llamada UIMA, la arquitectura de gestión de información no estructurada. Muy necesaria para escalar. Sí, porque adoptar eso les habría permitido superar ese infierno de 1,5 gigas, escalar horizontalmente, añadiendo más máquinas, y sustituir herramientas ineficientes como el analizador de OpenNLP por librerías mucho más robustas como Stanford Core NLP. Pero hay otro elemento en esta lista de tareas pendientes que me parece el mayor elefante en la habitación de todo el proyecto. Te refieres al vacío semántico, imagino. Totalmente. Durante todo el documento detallan cómo cortaban, pegaban y medían enegramas, pero confiesan que ignoraron por completo los fenómenos de la sinonimia y la polisemia. El sistema no tenía la capacidad de entender que dos palabras visualmente distintas pueden referirse a lo mismo o que una misma palabra puede significar cosas opuestas según el texto. Construir una inteligencia artificial de texto sin enseñarle qué son los sinónimos me parece tener un punto ciego monumental. Lo es, y los autores son dolorosamente conscientes de ello. Es por eso que, en las conclusiones, apuntan desesperadamente hacia el futuro, hacia la integración de modelos semánticos distribucionales que justo empezaban a despuntar en 2014. Mencionan herramientas como Jobin Text y sobre todo la revolución inminente que suponía Word2Vec. Fíjate, esa mención a Word2Vec me fascina, porque representa el santo grial que les faltaba. Word2Vec consigue traducir las palabras a vectores matemáticos, en un espacio multidimensional. Permite hacer auténtica álgebra semántica. Le puedes dar al ordenador el vector numérico de la palabra rey. Le restas el vector de la palabra hombre. Le sumas el de la palabra mujer. Y el cálculo te sitúa exactamente las coordenadas de la palabra reina. Es que es magia matemática pura. La máquina, de repente, comprende matemáticamente la relación de género, realeza y poder. Con algo tan poderoso a su alcance, ¿cómo justifican haber lanzado un sistema de preguntas y respuestas sin incorporar esta tecnología? Bueno, aquí es donde la crueldad del hardware en 2014 vuelve a golpear. Procesar esas matrices hiperdimensionales de vectores densos que requiere Word2Vec exige unas capacidades de memoria RAM y procesamiento en paralelo masivas. Con sus servidores de 1,5 gigas, intentar cargar un modelo de Word2Vec habría hecho explotar la memoria al instante. Otra vez el muro del hardware. Sí, y además rediseñar toda la lógica de puntuación de Lucene, INDRI y la regresión logística para operar con distancias vectoriales habría requerido un semestre entero de investigación, solo para esa pequeña parte. El mandato del equipo era entregar un flujo de trabajo completo, de principio a fin. El lujo de la profundidad semántica tuvo que ser sacrificado en el altar del producto viable mínimo. Pues es una excelente perspectiva sobre las concesiones que exige la innovación en el mundo real. Y creo que esto nos lleva perfectamente a destilar las grandes conclusiones de este exhaustivo análisis del proyecto Watson Sim. Viendo todo el recorrido, desde las cuotas de Google hasta los vectores matemáticos, ¿cuál dirías que es la principal lección que arroja este documento? Pues sin duda la primera lección es un baño de realidad helada sobre el glamour de la inteligencia artificial. La inmensa mayoría del trabajo en este campo no trata de dibujar ecuaciones revolucionarias en pizarras transparentes. El verdadero desafío consiste en horas de limpieza de datos basura, en resolver por qué un vulcado XML colapsa el sistema. En pelearse con la máquina, vamos. Eso es. En lidiar con la frustración burocrática de que una API externa restrinja tus peticiones y en conseguir que diferentes módulos de código no interfieran entre sí. Es un trabajo de trincheras total. Totalmente de acuerdo. La segunda lección que extraigo yo es la constante tensión entre la pureza teórica de las ciencias de la computación y el pragmatismo crudo de la ingeniería. Hemos visto cómo la elegancia impecable de las redes bayesianas de INDRI perdía la batalla frente a canalles de expresión regular que cortaban y pegaban texto a ciegas o frente a análisis estadísticos brutos de enegramas. Al final del día, en el desarrollo de software bajo presión, el código imperfecto que funciona el día de la entrega es infinitamente superior a la arquitectura perfecta que no compila a tiempo. Y yo añadiría una tercera conclusión: el asombroso poder del esfuerzo académico colectivo y el código abierto.
Resulta verdaderamente inspirador comprobar cómo un equipo reducido de estudiantes, organizados en subgrupos, logró replicar la estructura lógica básica de un gigante multimillonario como el proyecto Watson de IBM, ensamblando piezas gratuitas y solucionando problemas sobre la marcha. Sí, es asombroso observar con qué herramientas precarias libraban esta batalla tecnológica hace apenas una década. Y eso nos deja una reflexión de enorme peso para terminar y para quienes nos escuchan hoy. Si este pequeño equipo de universitarios, en 2014, asfixiados por ordenadores de 1,5 gigas de memoria, conexiones limitadas por cuotas irrisorias e índices semánticos en pañales, fue capaz de armar el esqueleto funcional de una inteligencia artificial competitiva en apenas unos meses, ¿qué significa esta abrumadora democratización de las herramientas computacionales hoy en día? Es una pregunta enorme. Claro, porque teniendo a disposición modelos de lenguaje masivos, bibliotecas en la nube y potencias de cálculo impensables en aquel entonces, los límites para construir el próximo gran avance técnico parecen haber desaparecido casi por completo. Desde luego es un horizonte fascinante. Hoy en día la barrera técnica es prácticamente invisible. El único límite real es la imaginación y la voluntad para resolver problemas complejos. Pues con ese pensamiento cerramos nuestro análisis a fondo del caso Watson SIM. Es importante recordar que detrás de cada documento técnico denso se esconden historias vibrantes de ingenio, frustración y triunfo humano frente a las limitaciones materiales. Queda claro que explorar cómo fallan y aciertan estos sistemas nos ayuda a comprender mejor el mundo digital que nos rodea. El conocimiento siempre adquiere un valor incalculable cuando nos atrevemos a cuestionar sus cimientos. Hasta la próxima.